Bien, no, les decía esto, que hubo momentos de la historia argentina en donde se mantenían derechos que podemos pensar de la ciudadanía social o de la ciudadanía eh, civil, pero no existía ciudadanía política. Por ejemplo, no había posibilidad de votar en dictadura y había elementos de la ciudadanía social, como son los derechos laborales y demás, que se mantenían. Es decir, eh, tiene que ver más con avances y retrocesos la cuestión de la ciudadanía. De hecho, en el caso, cuando se abre la discusión de los derechos políticos de las mujeres, van a aparecer recién en la segunda mitad del siglo XX en nuestro país. Sin embargo, encontrábamos sanción de aspectos vinculados a la seguridad social. En Alfredo Palacio ya encontrábamos algunas cuestiones relacionadas con derechos laborales de las mujeres. Por lo tanto, ahí tenemos un entrecruzamiento que es más complejo, no es acumulativo, sino que es recursivo y está sujeto a avances y retrocesos. Eso por un lado. En segundo lugar, y que me parece que es importante también, mencionar que con los derechos sociales no se terminan los aspectos de construcción de ciudadanía dentro de una comunidad política. También tenemos los llamados derechos de cuarta generación, en donde aparecen aspectos como los derechos medioambientales, como los derechos vinculados al género. De hecho, actualmente hay un debate acerca de la necesidad de considerar seriamente la ciudadanía digital, que es otro aspecto importante. De hecho, si buscan ustedes, esto no es que lo estoy inventando yo, si buscan en la página en la página del Estado argentino, argentina.gov.ar, van a encontrar una parte que aparecen los derechos de ciudadanía digital. Y ahí aparecen distintos aspectos como es la propiedad intelectual, los delitos de integridad sexual vinculados a los delitos cometidos dentro de la virtualidad, defensa del consumidor dentro de todo el conjunto de operaciones que se llevan adelante en el terreno virtual. También aparece la cuestión de cómo se protegen a niños, niñas y adolescentes en este sentido. Es decir, la ciudadanía digital es un aspecto que creo que estamos discutiendo poco, pero que está sucediendo antes de que lo discutamos. Es decir, esto es algo que está avanzando, que aparece y que es un aspecto para tener en cuenta. De hecho, sin ir más lejos, ahora estamos reunidos haciendo uso de nuestra modalidad de ciudadanía digital. Cuando el año pasado se plantea que Internet sea un servicio público, también tiene que ver con la posibilidad de pensar el acceso que proporciona Internet como algo indispensable, como un derecho más, como puede ser el acceso al agua. Ustedes saben, el agua no se corta. No se corta totalmente, se reduce, lo cual es un poco cruel también, pero bueno, ese es otro debate. Ahí tenemos, si se quiere, la manera como la ciudadanía se ha ido pensando. Eh, Siempre la ciudadanía va a estar apelando a los estados-nación. Digo, ahí tenemos un problema vinculado sobre todo a la globalización. Los procesos de globalización lo que han generado es fronteras cada vez más porosas, intercambios cada vez más dinámicos. Esto obviamente que depende mucho del lugar desde donde estemos hablando. Hay lugares donde esto aparece con mayor preponderancia, otros que con menor preponderancia, pero eh, la dificultad que tiene este concepto de ciudadanía es que apela exclusivamente a la pertenencia a una comunidad política. Y hay una línea de discusión con respecto a esto. Uno de quienes encabezan es Ferrajoli,
Ferrajoli básicamente lo que va a decir es que la idea de que sean los Estados-nación quienes garantizan los derechos va en contra de la idea de los derechos humanos. Va en contra de la idea de que los derechos humanos son reconocidos en tanto persona humana, eh, por tanto, debieran ser respetados independientemente de nacionalidad, de acceso al DNI, etcétera, etcétera. Que deberían estar solamente vinculados a la condición humana, dicho en términos de Hannah Arendt, ¿no? Eh, y, y esto plantea un problema, porque estamos pensando ciudadanía únicamente desde el Estado, únicamente desde la pertenencia al Estado. Y cada vez que pensamos las crisis humanitarias como han sido lo que hace algunos años se veía con mayor frecuencia, ahora se ve menos, no porque no siga pasando, pero que eran estas barcazas que cruzaban hacia Europa desde la África, desde el, desde el norte de África, sectores devastados por Occidente también. Digo, el proceso de migración de esos sectores está de la mano de las intervenciones militares en África, pero bueno, ese es otro asunto. Pero que se iban constituyendo, se fueron constituyendo grandes campos de refugiados en donde lo que empezamos a encontrar son ciudadanos, digo, estaba por decir ciudadanos de tercera, en realidad personas que no aparecen como ciudadanos y que empiezan a ser planteados como un problema para los estados. ¿Por qué? Porque nadie quiere resolver el problema de los refugiados. Digo, y es un problema que tiene una característica global, ¿no? Y que no lo vamos a poder resolver pensando en términos exclusivamente de los estados-nación. Dicho esto y señalado este problema, hoy por hoy los marcos desde donde llevamos adelante la intervención son los estados-nación, eh, y, y, cada vez que pensamos la cuestión de la ciudadanía, eh, nos estamos remitiendo básicamente a algunos aspectos que siguiendo a Andrenazzi, lo que plantean es primero la cuestión de la igualdad jurídica, o sea, la posibilidad de reclamar y demandar los mismos derechos por ser parte de una comunidad, y de que se nos garantice lo que Andrenazzi llama como una pretensión legítima hacia bienes, hacia servicios, hacia bienes y servicios de uso social, colectivo, bienes culturales, políticos. Me parece que esta idea de pretensión legítima es potente, porque esta legitimidad requiere un proceso de debate, porque en sociedades desiguales, como las que vivimos, en general nos encontramos con este problema de que hay derechos que son más exigibles por determinados sectores sociales que por otros. En general, los sectores que están, los sectores populares, los sectores que están en situación de pobreza, ciertamente tienen menor capacidad de presionar sobre estos derechos, y en ocasiones se va deteriorando la legitimidad de esa pretensión. Andrenazzi a lo que se refiere es a la necesidad, perdón, a la necesidad de construir o consolidar un horizonte de expectativas sociales. Cada vez que pensamos en el conjunto de derechos que emanan del artículo 14 bis de la Constitución, ¿no? Y reclamamos, no sé, vivienda digna, estamos pensando en un horizonte de expectativas sociales para poder generar una integración de nuestra sociedad. Estamos pensando en términos de ciudadanía de esa manera. Y O'Donnell va a discutir esta idea de ciudadanía a partir y es lo último que hoy les quería contar, haciendo uso de los 10 minutos que me dieron,
va a plantear la idea de ciudadanía de baja intensidad, que me parece que es siempre una apuesta provocadora, ¿no? Para pensar lo que sucede en estas sociedades que han garantizado sus democracias. Venimos con bueno, estamos muy cerca de recordar un nuevo 24 de marzo, estamos cerca de recordar lo que fue la última dictadura militar en Argentina en términos de cómo una generación fue diezmada, cómo las ideas de una generación fueron diezmadas, cómo se construyó desde el miedo, ¿no? Me parece que una de las cosas que más fuerte queda de ese proceso tiene que ver con eso. Y cómo se instaló, ¿no? Un modelo de sociedad, que es esto que hoy por hoy estamos disputando. Pero terminada esa dictadura militar, encontramos el periodo más largo de democracia en Argentina. Encontramos la certeza, podemos discutirlo, esto es una idea personal, de que la democracia es un sistema que con sus enormes problemas está consolidada, pero hay algo que señala O'Donnell y que me parece que es interesante, que es, nos encontramos con democracias consolidadas, pero también nos encontramos con la certeza de parte de enormes sectores de que estas democracias no tienen la capacidad de proporcionar a todos los sectores sociales una inserción igualitaria dentro de las relaciones sociales. Es decir, O'Donnell lo dice en términos de la sociología política, se garantizan todos los aspectos de lo que él llama la poliarquía, es decir, cualquiera, ¿no? Puede presentarse elecciones, ¿no? Quienes estamos aquí puede decir, bueno, yo quiero este año ser legislador, legisladora, entonces me voy a presentar. Y puede tener, en términos de Andrenazzi, esta pretensión legítima de ser elegido, eventualmente puede resultarlo. Podemos votar por el candidato o la candidata que más nos guste, es decir, podemos hacer uso de nuestros derechos políticos, ¿no? En distintas esferas. Ustedes pueden votar dentro del claustro del cuerpo estudiantil cuando haya elecciones, yo dentro del cuerpo docente, es decir, tenemos garantizados nuestros derechos políticos, tenemos la certeza de que de esos derechos políticos existen, pero lo que empieza a aparecer y se empieza a plantear con fuerza es que las democracias tienen demasiadas promesas incumplidas, es decir, no han podido avanzar en procesos igualadores dentro de las sociedades. Lo que pareciera pasar es justamente lo contrario, que hay mayores procesos de concentración de la riqueza, mayores procesos de pauperización de sectores amplios de la sociedad. Por lo tanto, cuando O'Donnell habla de esta ciudadanía de baja intensidad, es que, bueno, formalmente se cumplen todos los requisitos, formalmente cualquiera puede reclamar estos derechos de ciudadanía, eh, del empleo, de la vivienda, del acceso a la salud, pero lo que no encontramos es la efectiva sustanciación de cada uno de estos aspectos, y que las sociedades en las que nos desarrollamos son sociedades fragmentadas, que según el sector social al que pertenezcas podrás garantizar esos derechos de distinta manera, lo cual nos lleva un poco a pensar que no estamos hablando tanto de derechos, sino que estamos hablando de privilegios que acceden determinados sectores sí y otros no. Piensen ustedes el problema de la vivienda y piensen ustedes si en Argentina hoy por hoy contar con una vivienda propia no es un privilegio, ¿no? Cuando hay amplios sectores, de los sectores populares y los sectores medios, condenados al alquiler o condenados a las viviendas precarias, condenados a la eterna fluctuación entre domicilios y demás. Y esto llevado a distintas áreas de la vida social.
Un poco en esa dirección es que va la idea de ciudadanía de baja intensidad. Obviamente que el tema central que yo les quería transmitir, y con esto estoy cerrando, es la necesidad de fortalecer desde profesiones como las nuestras, desde el trabajo social, desde las distintas instituciones en las cuales trabajamos, fortalecer la ciudadanía social, fortalecer o pensar o contribuir al debate en torno a la construcción de un sistema de protección social que garantice estándares mínimos de accesos en sociedades que producen lo suficiente para poder garantizar esos estándares. Me parece que cada vez que mencionamos esto hay que también mencionar este aspecto, ¿no? Este aspecto de que vivimos en sociedades lo suficientemente desarrolladas para poder garantizar estándares mínimos al conjunto de la población. Por tanto, es necesario refundar esta idea de ciudadanía social en torno a nuevos pactos, nuevos acuerdos sociales que permitan otras condiciones. Me parece que acá el trabajo social tiene enormes cosas para decir, sobre todo cuando pensamos en términos de aquellos programas que vemos en su ejecución que no están funcionando adecuadamente, que vemos que se superponen, que vemos que tienen serias dificultades para acceder los sectores con los que trabajamos. A mí me parece que ahí hay una deuda del trabajo social que está en los territorios, del trabajo social que está en las instituciones, que está en los programas, que es nuestra capacidad de poder generar información para retroalimentar el ciclo de la política social. Obviamente que ustedes me podrán decir, bueno, no, pero generar ingresos de información a la política social, o vamos a decirlo de una manera vulgar, que alguien te dé bola cuando encontramos un problema, es ciertamente dificultoso. Y yo no tengo ninguna duda de que eso es así, y tampoco estoy pensando en soluciones. Primero, no estoy pensando en términos de soluciones porque creo que los problemas son complejos, sino que estoy pensando en aportes que tienen que ser colectivos. Digo, me parece que el eje central sobre el cual hay que avanzar es en la posibilidad de cómo el trabajo social, sabiendo que tiene un lugar disciplinar, digo, porque es una profesión que se ejerce dentro de las instituciones, los programas, es una profesión asalariada, por lo tanto, con todas esas dificultades, con esa autonomía relativa que hablábamos en otro cursito por ahí, podemos generar aportes para pensar nuevos modelos de protección social, pero atentos no a los viejos modelos, no al estado de bienestar de 50 años, sino con capacidad de pensar todos estos aspectos que son novedosos. Digo, discutir la ciudadanía digital para el trabajo social es indispensable y no lo estamos discutiendo, no estamos pensando qué es lo que sucede, porque pensar la ciudadanía digital es amplísimo. ¿Implica los servicios, que Internet sea un servicio público? Sí, y está muy bien que lo sea, pero implica otro conjunto de competencias a la hora de poder desenvolverse en el mundo digital, de conocimiento de los derechos, que ahí hay otro aspecto que es importante también para quienes ejercemos esta profesión del trabajo social. Es decir, tener la capacidad de recoger debates que quizás, sobre todo a partir de la existencia de esta situación relacionada con la pandemia, se han acelerado y me parece que están ahí y no los podemos soslayar. Insisto en esto, esto lo escribimos el año pasado a partir de una reflexión con respecto al problema de la pandemia, del COVID. El COVID catalizó procesos que estaban en curso, eh, y emergieron aspectos que, que los veíamos, pero tal vez de no una manera tan preponderante. Es decir,
los sueldos del sistema de salud empezaron a aparecer, de qué manera están precarizados, el problema del conjunto de la fuerza de trabajo que se desarrolla de manera precaria o informal, la falta de insumos, los problemas serios de planificación que tienen las instituciones del Estado, todos estos aspectos fueron catalizados por el COVID, así como los procesos de creciente digitalización. Eso fue algo que posiblemente el más evidente de todos, y en este foro queda demostrado, de qué manera, bueno, rápidamente nos adaptamos a, en lugar de un aula, ver cuadraditos dentro de una pantalla. Bueno, eran procesos en curso que se aceleraron, y ahora los tenemos instalados y difícilmente se vuelve atrás de muchas de estas cosas. Ese es el otro aspecto que creo que pasó y que, bueno, obviamente está abierto. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Dudas, comentarios? ¿Estamos bien? De parte mía, esto era un poco lo que les venía a proponer, lo que les venía a comentar dentro del curso. El curso fue un recorrido general por algunos conceptos que a nuestro entender eran indispensables para considerar la protección social, para pensar la política social. Sabíamos que muchos de estos conceptos ustedes los dominaban, pero que había aspectos que me parece que eran innovadores. Esperamos que haya sido un aporte esperamos que haya sido un aporte este curso, que haya sido algo bueno, que les sirvió, al menos en términos de bibliografía nueva y demás. Dicho esto, dudas, comentarios hasta acá. Sí, sí, sí. ¿Alguien se le activó eso? Esa voz anunciada. Ahí está, ahí está. Bien. Sobre el trabajo final, ¿alguna duda? ¿Estamos bien? Bueno. El mail mío lo tienen. El mail del grupo también lo tienen. Lo que sea que quieran preguntar, estamos tratando de responder lo más rápido posible. Generamos 4 iniciativas de estos cursos, de manera que estamos con una demanda bastante alta de mails y demás, pero estamos tratando de responder rápido. Lo de las tutorías que les mencioné sigue en pie, independientemente del tiempo, es decir, si hay un grupito de ustedes, como estaba el compañero hace un rato, que quiere discutir algunos de estos temas o quieren hacer un pequeño foro de debate sobre alguno de estos temas, lo coordinamos. Nos mandan un mail, tratemos de que sea un grupo significativo medianamente, 3, 4, aunque sea, como para armar algo, o que sea de dudas del trabajo, o algo por el estilo. No hay ningún problema en que lo vayamos conversando. Dicho esto, esto es todo de parte mía. Me dirán ustedes. O no, iremos a cocinar, que hay algunos compañeros que me dicen, che, llego tarde a cocinar, vos hablás mucho y qué sé yo. Bueno, la verdad que hay mucha gente muy, muy conocida acá, así que me he permitido algunas licencias, y bueno, gente que conozco de cara, otra que he visto los nombres y asumo saber quiénes son, pero no todos. Bueno, un gusto que hayan estado este tiempo, realmente. Fue una linda experiencia poder generar estos talleres, estos encuentros de conversación y demás. Ojalá que dentro de un tiempo podamos hacer algo parecido en un aula y podamos hablar más extendido, podamos hablar con ida y vuelta, sin micrófonos, sí con los gatos. Eso me parece que es una innovación que está buena, poder ir al aula con los gatos, me parece que es una linda idea, ¿no? Una universidad pet friendly, me parece que es una idea genial. Pero bueno, bueno, gracias a todos quienes saludan ahí en el chat. Gracias. Bueno, será hasta la próxima. Estaremos en contacto. ¿Sí? Gracias, Dante. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Adiós. Adiós.
Vamos a buscar a papá.